El Rin desemboca en el Tíber. Historia del Concilio Vaticano II. Prefacio del autor. 100 años antes del nacimiento de Cristo, Juvenal, en una de sus sátiras, afirmó que el principal río de Siria, el Orontes, había desembocado en el romano Tíber. El poeta quería significar con esto que la cultura siria, a la cual él despreciaba, había conseguido penetrar la cultura de su amada Roma. Lo que sucedió desde un punto de vista cultural en tiempos de Juvenal, sucedió en nuestros días desde un punto de vista teológico. Pero esta vez la influencia llegó de los países bañados por el Rin, Alemania, Austria, Suiza, Francia y Holanda, y de la vecina Bélgica. Como los cardenales, obispos y teólogos de estos 6 países consiguieron ejercer un influjo predominante sobre el Concilio Vaticano II, titulé mi libro El Rin desemboca en el Tíber. La opinión pública sabe muy poco de la poderosa alianza establecida por las fuerzas del Rin, factor que influyó de forma considerable sobre la legislación conciliar. Y se ha oído hablar todavía menos de la media docena de grupos minoritarios que surgieron precisamente para contrarrestar esa alianza. Siendo tan menguado el conocimiento de este aspecto del concilio, y puesto que a las actividades de dichos grupos se dedica una parte notable de este trabajo, elegí como subtítulo, para la primera edición de la obra, El Concilio Desconocido. Poco después del día de apertura, al contemplar la imprecisa información que facilitaba la oficina de prensa del concilio sobre sus debates, comencé a invitar a los padres conciliares a que concediesen ruedas de prensa. Esta actividad evolucionó hacia la constitución de una agencia de noticias plurilingüe, el Divine World News Service, especializado en informar sobre el concilio con todo detalle. A finales del concilio, teníamos más de 3.100 suscriptores en 108 países. Aunque nunca tuvimos edición en ruso, el Patriarcado de Moscú de la Iglesia Ortodoxa Rusa hacía después su propia traducción de nuestros boletines. Como sacerdote y periodista familiarizado con bastantes idiomas, y como miembro de los misioneros del Verbo Divino Congregación Misionera Internacional y Multirracial, disfrutaba de unas oportunidades casi ilimitadas para el contacto personal con los padres conciliares. Pronto reconocieron la imparcialidad de mis informes, y en consecuencia me suministraban información tanto los conservadores como los liberales. De hecho, con frecuencia los grupos minoritarios me buscaban y me facilitaban sus exclusivas. Para escribir esta historia he tenido acceso a todos los documentos oficiales entregados a los padres conciliares durante las 4 sesiones. Además, pude consultar correspondencia privada y oficial, las actas de las reuniones y muchos documentos difundidos por las conferencias episcopales. Escribir este libro en Roma ha resultado ser extremadamente beneficioso, porque mucha información adicional solo estuvo disponible una vez finalizado el concilio. Para terminar, quisiera expresar mi agradecimiento al editor por su interés y también a todos aquellos que de una forma u otra han contribuido a la realización de este libro. Mi gratitud más especial va dirigida a los innumerables padres conciliares, expertos, miembros de la Curia Romana y colegas periodistas, que durante aquellos 4 años me prestaron su ayuda de tantas formas diferentes. Quisiera también manifestar mi agradecimiento a los superiores de mi congregación por el tiempo que me concedieron para escribir este libro, al padre Vincent Fecher por su revisión del manuscrito y a Patricia O'Connell por mecanografiarlo. Ralph M. Wildgen. Primera sesión. 11 de octubre a 8 de diciembre de 1962. Un salto hacia adelante. La larga procesión blanca de obispos, con sus mitras y capas pluviales, parecía no acabar nunca. Descendió la escalera real a través de la puerta de bronce hasta la mitad de la plaza. Luego giró hacia la derecha, subió las escaleras y desapareció por la entrada principal de San Pedro. Era el jueves 11 de octubre de 1962, fiesta de la Maternidad Divina de la Santísima Virgen María,
y jornada de apertura del Concilio Vaticano II. Las piedras del pavimento de la plaza estaban húmedas y brillantes a causa de la lluvia caída durante toda la noche, pero el refulgente sol de la mañana la secó rápidamente. Yo me encontraba en la escalera principal viendo pasar a los 2.400 padres conciliares. En su mayor parte, estos hombres resultaban desconocidos fuera de sus diócesis. Pero algunos de ellos, por lo que habrían de decir o hacer, estaban destinados a perdurar para siempre en la historia de este concilio. Nombres como Frins, Ottaviani, Liénard, Meyer, Bea, Suenens, Leger, Máximos IV Saigis y Gaud eran tan solo unos pocos de cuantos no habrían de pasar al olvido jamás. No todos los obispos sonreían al pasar. Muchos creían que el concilio se convocaba solo para dar el visto bueno a documentos ya preparados de antemano. Algunos obispos de Estados Unidos habían insinuado que harían acto de presencia durante 2 o 3 semanas, y luego volverían a casa. Y un alto dignatario eclesiástico informó a los obispos del Paraguay de que todo se había preparado también en Roma, que el concilio concluiría pronto. Por último, apareció el Papa Juan al final de la procesión. Su rostro estaba radiante de alegría. No dejaba de saludar a la multitud, bendiciéndola y aceptando gozoso sus aclamaciones. Porque, por decirlo así, este concilio era su creación, el 21º concilio ecuménico en la historia de la Iglesia Católica y el segundo que se celebraba en el Vaticano. Hacía apenas 3 meses que era papa cuando anunció a 17 atónitos cardenales su intención de convocar un concilio ecuménico. Fue el 25 de enero de 1959, en el monasterio benedictino anexo a la Basílica de San Pablo Extramuros. Ante la entrada principal de San Pedro descendieron la silla gestatoria, y él continuó recorriendo a pie la larga nave. Los padres conciliares, que ya habían ocupado sus lugares en la inmensa aula conciliar, 23 metros de ancho por 190 metros de largo, le aplaudían y vitoreaban al pasar. Representaban a todos los continentes: Norteamérica, 14%, América del Sur, 18%, América Central, 3%, Europa, 39%, Asia, 12%, África, 12%, y Oceanía, 2%. Cuando el Papa Juan alcanzó el altar que presidía el aula, se arrodilló para rezar. Entonces tuvo lugar la primera oración oficial del Concilio Vaticano II, el Veni, Creator Spiritus, con la cual el Papa y los padres conciliares pidieron de consuno al Espíritu Santo su iluminación y dirección para la tarea que tenían por delante. Luego se celebró la misa, tras la cual, según una costumbre que se remonta a los primeros concilios, los evangelios fueron solemnemente entronizados sobre el altar. Por último, el Papa Juan pronunció su alocución de apertura. Dijo confiar en que la Iglesia obtendría del concilio nuevas energías y nuevas fuerzas, y miraría intrépida al porvenir. Su contagioso optimismo estalló al decir: disentimos de esos profetas de calamidades que siempre están anunciando infaustos sucesos como si fuese inminente el fin de los tiempos. Van diciendo que nuestra hora, en comparación con las pasadas, ha empeorado, y así se comportan como quienes nada tienen que aprender de la historia, la cual sigue siendo maestra de la vida. Porque la historia, declaró el Papa, mostraba que en realidad las cosas no habían sido mejores en el pasado. El Papa Juan no deseaba dejar ninguna duda sobre su ortodoxia. La tarea principal del concilio, afirmó, es esta: que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado en forma cada vez más eficaz. Además, la Iglesia nunca debe apartarse del patrimonio sagrado de la verdad recibida de los padres. Al mismo tiempo, tiene que mirar al presente, considerando las nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el mundo moderno, que han abierto nuevas rutas al apostolado católico. El concilio, declaró,
no debía ocuparse de exponer punto por punto la doctrina básica de la Iglesia tal como había sido enseñada por los teólogos antiguos y modernos, que suponemos conocéis y que tenéis presente en vuestro espíritu. Para eso, añadió, no era necesario un concilio. Insistió en que debía tener lugar una adhesión renovada, serena y tranquila, a todas las enseñanzas de la Iglesia, en su integridad y precisión, como todavía aparecen en las actas conciliares de Trento y del Vaticano. El Papa llegó luego a la sección más importante de su alocución. El espíritu cristiano, católico y apostólico de todos espera que se dé un paso adelante hacia una penetración doctrinal y una formación de las conciencias que esté en correspondencia más perfecta con la fidelidad a la auténtica doctrina. Esta doctrina, dijo, debía ser estudiada y expuesta en conformidad con los métodos de la investigación y con la expresión literaria que exigen los métodos actuales. Una cosa es la sustancia del Depositum Fidei, y otra la manera como se expresa. Insistió en la necesidad de una gran paciencia y una cuidadosa consideración, para que las enseñanzas del concilio fuesen de carácter prevalentemente pastoral. Aunque el Papa Juan llamó la atención sobre doctrinas falaces, opiniones, conceptos peligrosos, elaboró su disertación con un optimismo característico. Las ideas del hombre, señaló, cambian según las épocas, y a menudo los errores de una generación concreta desaparecen con tanta rapidez como nacen, como la niebla ante el sol. La Iglesia siempre se ha opuesto a los errores, recordó, y frecuentemente los condenó con la mayor severidad. Hoy día, sin embargo, la Iglesia prefiere usar de la medicina de la misericordia más que de la severidad. Piensa que hay que remediar a los necesitados mostrándoles la validez de su doctrina sagrada más que condenándolos. Dijo creer firmemente que los hombres se hallaban más convencidos del máximo valor de la dignidad de la persona humana y de su perfeccionamiento, y del compromiso que esto significa. Lo que más cuenta es que la experiencia IES ha enseñado que la violencia causada por el poder de las armas y el predominio político de nada sirven para una feliz solución de los graves problemas que les afligen. En conclusión, recordó a los padres conciliares su obligación de responder a las inspiraciones del Espíritu Santo, de modo que su trabajo respondiese a las expectativas del momento y a las necesidades de los pueblos del mundo. Ello pide de vosotros serenidad de ánimo, concordia fraterna, moderación en los proyectos, dignidad en las discusiones y sabiduría en las deliberaciones. El escenario estaba preparado. Las tareas del Concilio Vaticano II podían comenzar. Se anunció que la primera congregación general se abriría el sábado, 13 de octubre a las 9 de la mañana. La Alianza Europea. La cuestión crucial que se planteaba ante los padres conciliares era la composición de las 10 comisiones conciliares. Los obispos alemanes discutieron posibles candidatos en la residencia del cardenal Joseph Frins, arzobispo de Colonia, Alemania, de 75 años, cuyas dinámicas cualidades de liderazgo no se veían menoscabadas por la debilidad, la edad ni su ceguera parcial. Se suscitó un considerable revuelo cuando alguien informó que la curia romana había preparado una lista de candidatos para distribuirla en el momento de la elección. Con objeto de contrarrestar este movimiento, se propuso que debía permitirse a cada conferencia episcopal nacional nombrar sus propios candidatos para cada comisión. El cardenal Frins, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, supo después que el cardenal Achille Liénard, obispo de Lille, de 78 años de edad y presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, tenía la misma idea. Los dos cardenales acordaron pues un plan de acción. Tras la misa que abrió la primera congregación general el 13 de octubre, los padres conciliares recibieron 3 folletos preparados por el Secretariado General. El primero contenía una relación completa de los padres conciliares, todos ellos elegibles a menos que ocuparan ya algún puesto.
El segundo era una lista de los padres conciliares que habían participado en las diversas comisiones preparatorias del concilio. Era la denominada lista curial, que había provocado tanta agitación entre los obispos alemanes. Como explicó después el Secretariado General, la lista se preparó simplemente como una ayuda para los padres conciliares, de modo que éstos pudiesen ver quienes tenían ya experiencia en cada área concreta. Pero como todos los miembros de las comisiones preparatorias habían sido designados por la Santa Sede, algunos padres conciliares se sintieron agraviados por esta lista. El tercer folleto incluía 10 páginas con 16 espacios en blanco numerados consecutivamente en cada página, en los cuales los padres conciliares debían escribir los candidatos de su elección. Cada una de las 10 comisiones conciliares debía estar presidida por un cardenal nombrado por el Papa, y constaban de 24 miembros, 2/3 elegidos por los padres conciliares y 1/3 designados por el Papa. Los nombramientos papales se harían tras el anuncio del resultado de las elecciones. El arzobispo Pericle Felici, secretario general del concilio, se encontraba explicando a la asamblea de padres, en su fluido latín, el procedimiento electoral, cuando el cardenal Liénard, que ejercía como uno de los 10 presidentes conciliares, los cuales se sentaban en una larga mesa presidiendo el aula conciliar, se levantó de su asiento y pidió la palabra. Expresó su convicción de que los padres conciliares necesitaban más tiempo para estudiar la cualificación de los diversos candidatos. Según explicó, tras consultar con las conferencias episcopales nacionales, todos sabrían quiénes eran los candidatos más cualificados, y sería posible votar con conocimiento de causa. Solicitó un aplazamiento de algunos días para la votación. La sugerencia fue recibida con aplausos, y tras un momento de silencio el cardenal Frins se levantó para secundar la moción. También él fue aplaudido. Tras una apresurada consulta con el cardenal Eugene Tisserand, quien como primero de los presidentes del concilio dirigía la asamblea, el arzobispo Felici anunció que la presidencia del concilio había accedido a la petición de los 2 cardenales. La sesión fue suspendida hasta las 9 de la mañana del martes, 16 de octubre. El primer encuentro de trabajo, incluida la misa, había durado solo 50 minutos. Al salir del aula conciliar, un obispo holandés voceó a un sacerdote amigo suyo desde alguna distancia: «Ha sido nuestra primera victoria». Las diferentes conferencias episcopales nacionales se pusieron inmediatamente a trabajar en la confección de sus listas. Los obispos alemanes y austríacos, dados sus lazos lingüísticos, decidieron establecer una lista combinada. Los 2 cardenales alemanes no eran elegibles, por ser el cardenal Frins miembro de la presidencia del concilio, y el cardenal Julius Döpfner, de Múnich, miembro del Secretariado de Asuntos Extraordinarios del concilio. Sin embargo, el cardenal Franciscus König, de Viena, que no ocupaba ningún puesto en el concilio, quedó pronto ubicado a la cabeza de la lista de candidatos a la comisión más importante de todas, la Comisión Teológica. Al finalizar las discusiones, el grupo germano-austríaco disponía de una lista de 27 candidatos, 3 austríacos, 23 alemanes y un obispo de Indonesia nacido en Holanda que había recibido su formación litúrgica en Alemania y Austria. Otras conferencias episcopales preparaban sus listas de modo similar. Canadá tenía 12 candidatos, Estados Unidos, 21, Argentina, 10, Italia, 50. Los superiores generales presentaron a 6 de sus miembros para la comisión de religiosos y 1 para cada una de las demás comisiones. Sin embargo, al irse formando las listas, el elemento liberal del concilio comprendió con inquietud que su propuesta de elaborar listas separadas por conferencias episcopales no constituía una salvaguarda real contra el dominio ultraconservador de las comisiones. En efecto, en aquellos tempranos días del concilio se pensaba que países como Italia, España, los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, y toda Iberoamérica,
se alinearían con los conservadores. Solo Italia tenía en torno a 400 padres conciliares, los Estados Unidos unos 230, España cerca de 80, e Iberoamérica casi 650. Europa tenía más de 1100, incluyendo los italianos y los españoles. África, con sus casi 300 votos, estaba en el alero, y podía ser ganada para cualquiera de los dos bandos. Tales consideraciones impulsaron a los obispos de Alemania, Austria y Francia a proponer una lista combinada con los obispos de Holanda, Bélgica y Suiza. Al mismo tiempo, el obispo holandés Joseph Blomhuis, quien regía la diócesis de Mbanza, Tanzania, junto con el arzobispo Jean Soa, de Yaoundé, Camerún, nacido en África, se habían ocupado de organizar a los obispos del África anglófona y francófona. Ellos ofrecieron su lista de candidatos al grupo encabezado por el cardenal Frins, asegurando así numerosos votos africanos. Los 6 países europeos, que formaban ahora una alianza de hecho, aunque no nominal, encontraron candidatos adicionales de tendencia liberal entre cardenales, arzobispos y obispos de otros países. Así, incorporaron en su lista a 8 candidatos de Italia, 8 de España, 4 de los Estados Unidos, 3 del Reino Unido, 3 de Australia y 2 de Canadá, India, China, Japón, Chile y Bolivia. Otros 5 países estaban representados con un candidato cada uno, y África por 16. Esta lista del cardenal Frins vino a ser denominada la lista internacional, y contenía 109 candidatos cuidadosamente seleccionados para garantizar una amplia representación de la Alianza Europea en las 10 comisiones. La tarde del lunes, 15 de octubre, al menos 34 listas distintas de candidatos se habían preparado y entregado al secretario general del concilio, quien las hizo imprimir en un folleto de 28 páginas titulado Listas de padres conciliares propuestos por las conferencias episcopales para la elección de las comisiones conciliares. Todo el martes, 16 de octubre, se empleó en introducir los nombres de los 160 candidatos en las urnas. Del escrutinio, trabajo tedioso porque existían unos 380.000 nombres escritos a mano, se encargó el alumnado del Pontificio Colegio de la Urbe. En la tercera congregación general, el sábado, 20 de octubre, el secretario general anunció que el Papa Juan, a propuesta de la presidencia del concilio, había derogado el art. 39 del reglamento del concilio, que exigía mayoría absoluta, la mitad más 1, en todas las elecciones. Ahora bastaba la mayoría relativa, y los 16 padres conciliares que recibiesen el mayor número de votos para cada comisión se considerarían elegidos para ella. El resultado de estas elecciones fue notablemente satisfactorio para la Alianza Europea. De los 109 candidatos presentados por la Alianza, 79 resultaron elegidos, lo que suponía un 49% de los puestos. Cuando se proclamaron los nombramientos papales, estos incluían 8 candidatos más de los adelantados por la Alianza Europea. Los candidatos de la Alianza constituían el 50% de los miembros elegidos para la Comisión Teológica, la más importante. En la Comisión Litúrgica, la Alianza tenía una mayoría de 12-4 entre los miembros electos y de 14-11 una vez realizadas las designaciones papales. 8 de cada 10 candidatos propuestos por la Alianza Europea ocuparon un puesto en las comisiones. Alemania y Francia estaban representadas en todas las comisiones, salvo en una. Alemania tenía 11 representantes, Francia, 10. Holanda y Bélgica obtuvieron 4 puestos cada una, Austria, 3, y Suiza, 1. Pero el resultado de la elección no satisfizo a todos. Uno de los obispos africanos dijo que se había sobreentendido que, a cambio del apoyo africano para todos los candidatos de la Alianza en la Comisión Teológica, la Alianza apoyaría a todos los candidatos africanos para la Comisión de las Misiones. Sin embargo, solo 3 de los 9 candidatos de África habían sido elegidos. Por otra parte,
No fue elegido ninguno de los 15 superiores generales propuestos como candidatos por la Conferencia de Superiores Generales, aunque representaban a comunidades sobremanera competentes en liturgia, educación, misiones y vida religiosa. En el último momento se anunció que el Papa Juan nombraría 9 miembros para cada comisión, en lugar de los 8 previstos en el reglamento. De los 90 que designó, 8 eran superiores generales. De los 250 padres conciliares elegidos o nombrados para las 10 comisiones conciliares, 154, el 62%, habían trabajado en una comisión preparatoria y por tanto tenían experiencia previa. Tras esta elección, no parecía demasiado difícil prever qué grupo estaba lo bastante organizado como para asumir el liderazgo del Concilio Vaticano II. El Rin había comenzado a desembocar en el Tíber.